¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver en este video una pequeña semblanza sobre la inspiradora Concepción Cabrera de Armida. En este video voy a presentarles el proceso histórico en que Conchita responde al llamado y cómo realizó su vocación, dando como fruto para la iglesia la espiritualidad de la cruz. Dios se vale de los profetas para comunicar un mensaje a los hombres y así va construyendo la historia de salvación. Vamos a ver cómo Conchita también es un profeta de nuestros días, de la que Dios se vale para transmitir al mundo un mensaje y es el mensaje de la espiritualidad de la cruz. En este video vamos a ver un poco de la historia, el ambiente en el que vivió Conchita, para que nosotros nos podamos dar cuenta cómo fue Dios preparándola y cómo fue su respuesta. Esa evolución espiritual, los rasgos de su personalidad y el anecdotario de su historia. Pues lo conocemos sobre todo por su cuenta de conciencia y su autobiografía. Y podemos preguntarnos, ¿qué es una cuenta de conciencia? Una cuenta de conciencia es un escrito muy típico de finales del siglo XIX que los confesores pedían a sus dirigidos espirituales y estaban pensados para ser leídos solo por el confesor. Y esto supone honestidad y transparencia de una confesión sacramental, razón por la cual hoy podemos decir que es confiable. De ahí su nombre, cuenta de conciencia, porque da cuenta de lo que sucede en nuestra propia conciencia. En el siglo XIX hubieron grandes cambios. El primero fue la Guerra de Independencia y de ahí en adelante siguieron muchos problemas. El campo mexicano no tenía apoyo económico para producir. Muchas industrias estaban en manos de los españoles y al independizarse México, los españoles regresan a su país provocando la fuga de capital. No había organización económica en el país, estaba recién independizado. Ante todos estos problemas económicos se establece el liberalismo. El gobierno decide cambiar algunas leyes para reactivar la economía y somete a la iglesia en manos del Estado. Y comienza a quitarle los bienes, les comienza a prohibir los diezmos, el gobierno controla los salarios de los párrocos y les prohíbe recibir herencias. Se suprime el reconocimiento de los votos religiosos. Y se da cuenta de que la Iglesia Católica tenía muchas posesiones, como escuelas, grandes fincas, etc. La Iglesia tenía mucho poder en sus manos y podríamos decir que era de alguna forma una manera de influir en la mentalidad de la gente. El presidente de la República era Benito Juárez. Un año antes de que naciera Conchita, había expulsado del país al arzobispo de México y al delegado apostólico, quedando solo 2 ancianos obispos para toda la República, que por lo avanzado de su edad se puede decir que eran como inexistentes. Por lo mismo, en 1861, la diócesis de la República Mexicana, podríamos decir que se queda sin cabeza. Nos relata un historiador potosino, don Rafael Montejano, que cuando nació Conchita, los primeros ruidos que resonaban en sus oídos fueron los de la picota liberal que derribaban iglesias, derribaban conventos y muchas comunidades religiosas fueron expulsados, muchos religiosos escondidos y a los sacerdotes se les prohibió reunirse en su catedral. Se prohibió cualquier clase de culto público. En este clima doloroso nació Concepción Cabrera Arias, el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí y fue bautizada el 10 del mismo mes. La familia, de clase acomodada, ella fue la número 7 de 2 hermanos, 8 varones y 4 mujeres. Tenemos que tener en cuenta la mentalidad de la clase acomodada de provincia. En la segunda mitad del siglo XIX, ellos tenían una vida familiar muy fuerte, eran tradicionales y conservadoras. Es importante que nos vayamos ubicando en la época en la que a Conchita le tocó vivir. En el momento en que nació estuvo a punto de morir y su madre estaba enferma de gravedad.
por lo que no pudo alimentarla. Fue trasladada, pues por prescripción médica, a la hacienda de Jesús María, que pertenecía a su familia, donde fue alimentada por una nodriza. En su vida adulta frecuentemente es consciente de haber estado desde el inicio de su vida a punto de morir. Su educación refleja el ambiente político y las costumbres de la época. De muy chica asistió a un colegio privado de unas señoritas solteras que educaban a la clase acomodada de San Luis Potosí y después al colegio de las Hermanas de la Caridad. Cuando éstas fueron expulsadas del país, su madre, que no era amiga de mandarlas a cualquier parte, les puso en su casa maestros de bordado, de piano y de canto. Conchita misma nos lo cuenta. Dice: en cuanto a instrucción, la tengo muy escasa, no por culpa de mis padres y maestros, sino por tonteras, pereza y tantos cambios y viajes en la edad de aprender. Hasta los 18 años se la pasó yendo y viniendo de San Luis Potosí a las haciendas de su abuelo. La madre de Conchita se esmeró en educarla para que pudiera ser una buena ama de casa. Habiendo aprendido desde fregar pisos hasta bordar, como dice ella, a los 12 años Conchita ya lleva el gasto de su casa, lo cual nos habla de un profundo sentido de responsabilidad que será una de las características de su vida adulta. Por otra parte, las temporadas que pasaba en la hacienda le sirvieron para aprender las labores típicas como ordeñar, hacer pan, etc. Por decisión de su padre, se busca formarle un temperamento recio, por lo que él aprovechaba cualquier tipo de situación de la vida diaria para formarle un carácter que, en un análisis posterior de su historia y de su personalidad, nosotros comprendemos que era como la estructura providencial de la que iba a permitirle enfrentar con resiedumbre una serie de situaciones dolorosas y desilusionantes. Como ejemplo, sus padres le hicieron asistir a cuanto enfermo grave había en la familia y la llevaban para verlos y servirles en todo lo que necesitaban. La hicieron ver morir a hombres y mujeres, a niños, a pobres y a ricos. Otro caso, cuando tenía 6 años, la tiró un caballo y su padre, sin hacer caso de sus lágrimas, mandó que le dieran un vaso de agua y que la volvieran a subir al caballo. El fruto de este tipo de educación, tal como lo vemos expresado en la vida adulta de Conchita, es una persona realista, de una enorme fortaleza frente al dolor y frente a la adversidad, con un sentido excesivo de responsabilidad. En el principio de su madurez se iba suavizando hasta llegar al equilibrio, con una seguridad de sí misma en su capacidad de enfrentar situaciones y empresas. Conchita era una chiquilla traviesa, juguetona, alegre, que pasaba horas sentada al piano tocando y cantando o jugando con sus hermanos al circo. Le gustaba jugar a carreras, montar a caballo, aprendió a sembrar con la yunta de bueyes, a remar, a lanzar. Conchita era una niña valiente, arriesgada y atrevida. Su vida espiritual en esta época pues era sencilla, al grado que lo único que recuerda de su primera comunión pues es lo típico de una niña común. No recuerdo, nos dice Conchita, nada en particular de ese día, sino un inmenso placer interior y el gusto por el vestido blanco. Esta característica que señala en su primera comunión la encontramos a lo largo de toda su vida espiritual. Ella tendrá una vida espiritual sencilla, natural y poco anhelante de fenómenos extraordinarios. Y cuando llega a su madurez, será vivida en un clima interior de una exquisita confianza en Dios y de espontánea y natural intimidad con Él, lo cual nos habla de su capacidad para superar los aspectos negativos de las primeras etapas de su formación en la fe. El 12 de diciembre de 1875, cuando Conchita tenía 13 años de edad,
uno de sus hermanos le presentó en un baile al joven Francisco Armida. El 16 de enero de 1876 se hicieron novios. El noviazgo duró 9 años. Ella misma cuenta que su novio fue ejemplar. Nos lo dice en sus cuentas de conciencia. Pancho fue un novio muy correcto y respetuoso. Yo siempre desde mi primer carta lo llevé a Dios. Me cabe la satisfacción de haberlo inclinado a la piedad siempre. A mí nunca me inquietó el noviazgo para ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. El recuerdo de Pancho no me impedía mis oraciones. Me adornaba y me componía solo para gustarle a él. Iba a los teatros y a los bailes con el único fin de verlo. Todo lo demás no me importaba y en medio de todo esto no me olvidaba de mi Dios. De los 16 a los 20 años crucé por una época de bailes, teatros, paseos, vanidades, deseos de agradar, aunque solo a Pancho, no importándome nada a los demás. Yo era feliz, felicísima, recibiendo al Santísimo. Sentía que era como una necesidad para mi vida. Y cuántas veces, después de bailes y teatros, fui a comulgar al día siguiente por no encontrarme manchada. Por las noches pensaba en la Eucaristía y en mi novio después. Hoy estas actitudes en que no se disocia la fe de la vida afectiva nos parecen normales. En la época de Conchita, la tendencia espiritual de la Iglesia era alejar a las personas del contacto frecuente a la Eucaristía y crear a partir de una conciencia aguda de pecado un cristianismo fundamentado en la culpabilidad. Ella no puede escaparse fácilmente de esto y tendrá que luchar contra esto durante largas épocas de su vida espiritual hasta que en dirección espiritual con Monseñor Martínez, siendo ella ya una mujer adulta, alcanza la total integración de su fragilidad, de su pequeñez y miseria en un clima de suavidad, confianza y abandono en Dios. Uno de los aspectos de la religiosidad de la época para ser vividos es la sexualidad. Para ella, originalmente las cosas eran muy sencillas. Como consecuencia de la vida de su familia en las haciendas tan natural, que nos dice que a mí nunca me inquietó el noviazgo para ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Sin embargo, no le fue posible que ella escapara del influjo de la época y lo que en el matrimonio guarda relación con la vida sexual. Le fue sumamente difícil de integrar, sobre todo porque tuvo que ir superando muchos prejuicios y formas de expresión que estaban asociados con la esfera del pecado. La vivencia del matrimonio en un ambiente de desinformación y de prejuicio como el que hemos apuntado es particularmente doloroso cuando la persona busca con intensidad agradar a Dios y vivir unida a Él, pues en su interior se establece necesariamente un choque entre lo natural, lo sano intuido y una mentalidad represiva y distorsionada. El 8 de noviembre de 1884 se casa con Francisco de Armida en el Templo del Carmen en San Luis Potosí. Conchita estuvo en oración de las 12 a la 1 de la mañana en espera de ese día. Rezó a la hora de 15 a la Santísima Virgen y a las 6 de la mañana los dos novios comulgaron juntos en la iglesia de San Juan de Dios. Después se fueron cada uno a sus casas a arreglarse como se acostumbraba en su época. Nos dice Conchita: yo mucho le pedí a mi Jesús que me ayudara a ser una buena esposa, que hiciera feliz al hombre que iba a darme por compañero. Conchita nos describe a su marido. Nos dice: mi marido fue un modelo ejemplar de respeto y cariño. Me han dicho varios sacerdotes que Dios me lo escogió excepcionalmente, pues fue un ejemplo de esposo y de virtudes. Muy buen cristiano, caballero, honrado, recto, inteligente y con gran corazón. Sensible a cualquier desgracia. Cariñoso conmigo, excelente padre, que no tenía más distracción que sus hijos.
Era su dicha y sufría mucho cuando se enfermaba. Al principio, nos dice Conchita, Pancho era de carácter violento, pero era como pólvora. Luego pasaba el fuego y se contentaba apenado. Pero al cabo de algunos años cambió tanto que hasta su mamá y sus hermanas se admiraron. Creo que era la gracia y el continuo limarse en esta lija y duro pedernal. Conchita tuvo serios problemas con su suegra y sus cuñadas, pues éstas la tenían por tonta, inútil, de mal gusto y nada de lo que ella hacía les gustaba a ellas. Muchas veces ante estos problemas, Pancho les concedía la razón a sus hermanas. Durante muchos años vivió así soportando muchas humillaciones y sin quejarse con su marido hasta que con el tiempo se ganó la estimación de sus cuñadas. Así, de recién casada, vivió en la escuela de la humildad en la que Conchita aprendió que no debe poner su confianza en sí misma sino en Dios. Con esto vemos que Dios la favoreció con la virtud de la humildad y la confianza en Él. La vida de casada no le impidió ser más de Dios, sino que sentía que la llamaba cada vez con más fuerza a pertenecerle. Cuenta Conchita que a pesar de que tenía un matrimonio feliz, no le llenaba completamente, sino que sentía un vacío en el alma. Su vida hogareña era sencilla y agradable. Compartía con un hombre respetuoso, responsable, bueno y cariñoso. Madre de 9 hijos: Pancho, Carlos, Manuel, Concha, Ignacio, Pablo, Salvador, Lupe y Pedro. Dedicó su tiempo y cuidado a las atenciones y educación de cada uno de ellos. Es notable que intuitivamente personalizó la educación, que no era costumbre de su época. Decía que si Dios había hecho a cada uno de sus hijos distintos, ella tenía que atenderlos y educarlos respetando sus diferencias. El 28 de julio de 1889, por primera vez en su vida, Conchita dice: hace ejercicios espirituales en el Colegio de las Damas del Sagrado Corazón con un grupo de hijas de María. Los ejercicios los predicó el padre Antonio Blancarte. Tu misión es la de salvar almas. Es el anuncio pragmático de lo que constituiría en el futuro su celo apostólico por el bien, por la santificación y la salvación de la humanidad. Su marido no fue un hombre que triunfara en los negocios. Muere a los 17 años de casados. Cuando queda viuda, se ve en la necesidad de educar a sus hijos y sacarles adelante, en una situación de importante penuria económica. En el ambiente histórico del país hay una pequeña calma cuando sube al poder el general Porfirio Díaz, que aunque no quita las leyes en contra de la Iglesia, piensa que es mejor un ambiente de calma para encauzar las energías en el progreso económico. Se comenzó a sentir los frutos del Colegio Pío Latinoamericano, que se fundó en Roma con el objeto de formar los cuadros dirigentes de la Iglesia latinoamericana. Se busca que el clero joven reciba una adecuada instrucción de alto nivel científico. Encontramos un laicado consciente y vigoroso con iniciativas de un gran futuro social. En esta realidad humana tan cotidiana, tan igual a la nuestra, tan normal, Conchita lleva una intensa vida espiritual de enorme calidad. Conchita es una extraordinaria mística. La vida de un místico es completamente igual que la de cualquier cristiano, solo que un místico es consciente de los procesos de la gracia, la presencia e intervención de Dios en su vida, o sea, que tiene experiencia de Dios. La vida de Conchita y sus relaciones eran como las nuestras, con la diferencia que terminó su existencia en niveles de madurez y cristiana, pues por muy encima de lo común. Lo primero que tenemos que hacer notar en la vida mística de Conchita es que ella la vivió en un marco de sus deberes de Estado. Fue excepcionalmente cuidadosa y fiel, y es esto uno de los signos más claros de la verdad de su vida interior. Su amor a Dios, su dedicación a Él y sus obras, su intensa vida interior,
ni la distraen ni la sacan de sus obligaciones. El segundo elemento que nos permite juzgar su vida mística, pues es la heroicidad de sus virtudes. El criterio de valor de una vida espiritual no son los fenómenos extraordinarios, sino la práctica constante, sólida y notable, rica en números y matices de las virtudes. De no haber sido por la solidez de sus virtudes vividas en su vida diaria, lo extraordinario de los fenómenos que sucedieron en su vida interior, pues pudieron haber pensado que se trataba de un desequilibrio psicológico y no de la vida de gracia que se estaba efectuando en el interior de la persona. La comprensión que Conchita tiene de esta espiritualidad, sus procesos para ser vividos en la vida diaria y su forma de irradiar en la iglesia, llegan a nosotros a través de una enorme cantidad de escritos, la mayoría de ellos a petición expresa de sus directores espirituales, por lo que queda Conchita entre los místicos que han dejado a la iglesia una obra escrita y la sitúan, cuando la canonicen, como una de las grandes doctoras de la iglesia. Tiene el carisma extraordinario de escritora y de maestra de vida espiritual. Escribió 66 libretas de la cuenta de conciencia, 10 libretas de su vida que escribió por órdenes de Monseñor Ibarra para ser enviados a Roma con el fin de examinar su espíritu. Otras libretas que tituló Autobiografía, 44 libritos que se siguen reimprimiendo. Durante 26 años estuvo escribiendo hojitas de retiros mensuales para los socios de Alianza de Amor. Conchita tuvo el carisma de profecía. Esto explica por qué, a pesar de su escasa instrucción, tiene innumerables escritos, páginas que difícilmente podrían escribir un doctor en teología. Todos estos son fuente primario de la espiritualidad de la cruz. Una de las finalidades de la vocación de Conchita es la de haber sido la inspiradora para la iglesia de una forma concreta de vivir la fe, la espiritualidad de la cruz, además de intuir un gran movimiento eclesial que ella misma la llama las obras de la cruz, formada por 5 ramas o 5 obras distintas entre sí, que son el lugar privilegiado para vivir la espiritualidad de la cruz. La vida espiritual que vivió Concepción Cabrera de Armida es típica de un seglar, en lo cotidiano, propia de una mujer casada, esposa, madre, viuda, o sea, la de un bautizado insertado en el mundo que trata de vivir su bautismo en plenitud en un ambiente de persecución religiosa. Se vive en México la revolución y la persecución religiosa. En plena turbulencia política, los católicos se organizan en partidos políticos y promueven la legislación social. Los obispos encuentran en aquel partido lo que la iglesia pide como clima económico y social, y por eso lo apoyan. Venustiano Carranza termina con toda la oposición, y entre ella con el partido católico. Los obispos son perseguidos y se vieron en la necesidad de esconderse o salir del país. En el gobierno de Álvaro Obregón se intensifica la violencia contra la iglesia y con Plutarco Elías Calles como presidente de la República inicia la persecución religiosa, profanación de templos, asesinatos de sacerdotes y el alzamiento de los cristeros. Conchita creció en este clima de dolorosas vivencias. Conoció y trató a los protagonistas y contempló los escombros de las iglesias y conventos. La divina providencia permitió todo esto para que espontáneamente brotara en ella y se confirmara su amor a la iglesia, a los sacerdotes y a la cruz. Conchita fue una adelantada a su época. Muchas cosas no se comprendieron sino hasta el Vaticano II. Y es otro de los signos que nos hacen tener la seguridad de la intervención de Dios en su historia y la verdad de su vocación. Esta semblanza es con el fin de conocer un poco el marco histórico en el cual Dios la fue preparando para su misión. Para conocer más, se les recomienda leer el libro Pueblo Sacerdotal del Padre Ricardo Simbrón Levi, misionero del Espíritu Santo.
y el libro Flor de México del Padre Carlos Vera, misionero del Espíritu Santo. Bendiciones.